ocasión de compartir este rato con Luis García Montero, una mujer grande que nos está persiguiendo. Y en definitiva que gracias a todos por aquí, gracias por estar aquí en esta tarde. Y lo primero que tengo que decir es que el pueblo de San Roque se funda y se hace alrededor de una ermita encima del monte. Así que ahora hay que subir el monte porque quiero invitaros a todos, eso es lo difícil, a que nos acompañéis, vamos a dar unos minutos de trayecto para que podáis subir al casco histórico de San Roque, para que podáis subir a la plaza de la iglesia y más concretamente al edificio del Palacio de los Gobernadores, a una de las casas de la cultura de San Roque junto con el Teatro Juan Luis Gallardo. En ese Palacio de los Gobernadores, en el Salón de Pleno, vamos a tener el honor de contar con la voz de Luis García Montero, que tiene trayectoria como autor más que suficiente para que sea por segunda vez invitado al aula musical sobre el Ayuntamiento de San Roque, pero que hoy tenía una doble motivación de estar aquí. Hoy participaba en este primer acto, ¿verdad, Luis? Llevamos intentando agendar este acto para que pudiera estar su líder de las mujeres grandes en este día especial para San Roque, cuando el pueblo homenajea a la figura de Almonera, que nos dejaba a finales del 2021, el 27 de noviembre. Un mes no pasó, el 21 de diciembre de ese mismo año, del 21, el Pleno del Ayuntamiento de San Roque aprobó por unanimidad. Me gustaría subrayarle, Luis, que no participábamos desde San Roque en esos debates que otros mantuvieron en otros espacios y en otros lugares más lejanos, donde se dudó de su trayectoria como autora y como defensora de tantas personas silenciadas. Y ahí, en ese pleno, en ese palacio, donde hoy compartiremos parte de tu obra, en esa aula musical, se decidía aprobar por unanimidad el denominar el tramo viario que transcurre desde la glorieta de la calle Almirante Barceló, esa es la glorieta, hasta conectar con la calle Antonio Prieto Lazo de Vega, que estamos arriba del colegio Maestro Apolinar, que es donde también hemos situado esa segunda placa. Y Almonera no solo ha estado en los hogares de centenares y centenares de sanroqueñas y de sanroqueños, de miles, estoy convencido que muchos de los aquí presentes habéis leído parte de su obra, sino que Almonera también estuvo aquí en julio del 19, estuvo aquí en una conferencia inaugural de la 39ª, edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Almonera reunió para recibir en vida no solo ese homenaje que supone ser la persona que ofrece esa conferencia inaugural, sino también ha reunido las características y todos los requisitos necesarios para que cuente también con la medalla de la provincia, la medalla de la provincia de Cádiz, que la recibe también en ese mismo año, en el 2019. Desgraciadamente fue posterior, en este caso a su fallecimiento, en julio del 22, el día 25 de julio del pasado año, cuando también fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Cádiz, y por tanto creo que hoy también nos sumamos desde San Roque, en este caso desde el pueblo, a este homenaje con la figura de Almonera Grande rotulándole esta cara. Mi agradecimiento a Luis por estar hoy en San Roque, porque desde el principio queríamos que estuviese, que pensábamos que iba a ser un homenaje emotivo y que queremos repetirle a su esposa, pero que él lo compartiera. Y le queremos señalar lo hicimos rápido porque entendíamos que había dejado ese hondo profundo de relación con la provincia de Cádiz, con San Roque, con su participación en los cursos de verano, y porque entendíamos que además que no iba a haber ningún tipo de debate. Aquel día de la conferencia inaugural del 19 nos dejó un recuerdo imborrable. Yo tuve la suerte de compartir cena con ella en el Convenito y todos los que tuvimos la suerte de compartir la conferencia y además algunos chascarrillos y algunas valoraciones, algunas reflexiones en esa cena, la verdad es que compartimos una mirada que demostró su humanidad y su trato cercano. Desde el fallecimiento en noviembre del 21 y a pesar de algunos miserables que han dudado de esa trayectoria, Almonera ha ido sumando más reconocimiento, numerosos reconocimientos.
en esta provincia, comentaba la medalla, fomentar el doctor María Causa, y uno de los más importantes, que además lo hace en femenino el gobierno de España, es el de rotular las principales estaciones de Renfe, de AVE, de nuestro país. En este caso no nos cabe mayor orgullo a aquellos que viajamos habitualmente a Madrid, que la estación de Atocha, no la Marina Grande, la estación de Atocha, lleva el nombre de mujer, y en este caso el nombre de Almudena Grande. Así que agradecer a todos los que han hecho posible ese nombramiento y que no han dudado de que reunían todos esos argumentos para tener ese nombre. La ciudad de San Roque, como digo, se suma a ese reconocimiento y desde hoy una de nuestras calles llevará el nombre de Almudena, mitad madrileña, mitad gaditana, una narradora de historia que a lo largo de su fecunda trayectoria literaria construyó un universo propio, el universo grande, con obras que, como bien definía un amigo, su amigo roteño de Rota, Felipe Benítez Reyes, estaban escritas desde el ángulo de la sombra de los silenciados, desde el ángulo de la sombra de los difamados, de los inculpados, de los perdedores en suma. Porque Almudena fue una escritora valiente, comprometida con nuestra historia, con el feminismo y con las personas más débiles, una extraordinaria intelectual a quien los vientos de Levante y de Poniente trajeron a Cádiz, una tierra que la acogió y que le correspondió con el mismo cariño que ella profesaba a esta provincia. Toda pérdida causa un vacío irreemplazable. En el caso de Almudena nos queda su obra, nos queda su compromiso ético y aferrarnos a su canto a la vida. Decía ella, sean felices porque la felicidad también es una forma de resistir. Así queremos recordarla hoy y para ello quién mejor, y con ello concluyo el ser el uso de la palabra, quién mejor que su viudo que Luis García Montero. Les vuelvo a repetir que les invito al Palacio dentro de un ratito y ahora les cedo la palabra. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Les cedo la palabra. Doy las gracias de corazón al alcalde, querido Juan Carlos, a toda la corporación, a San Roque, por esta decisión de homenajear a Almudena en el cuerpo de sus calles y además de manera unánime. Para mí es muy importante y muy emocionante. La verdad que es que en momentos difíciles mis hijos, yo, nos hemos sentido muy acompañados por el cariño que nuestra sociedad, nuestra gente ha mostrado en recuerdo de Almudena. Almudena estaría muy orgullosa y feliz, y no por un acto de simple vanidad, por un acto literario y social. Ella repetía una y otra vez que no hay mejor premio para un escritor que sus lectores, que pertenecer a la educación sentimental de sus lectores, porque el sentido de la literatura, que es contar nuestra vida, la vida de todos, pero encarnada en persona a persona, en cada uno de nosotros y de nosotras, pues el mejor premio es contar la vida y pasar a formar parte de la educación sentimental de la gente. Y este reconocimiento tiene un valor personal, desde luego, de homenaje a Almudena, pero también tiene un valor social del que ella estaría muy orgullosa. El cariño con que se la recuerda es el reconocimiento de que la cultura, la literatura, tienen un valor y que su tarea, la tarea de recordar la vida de la gente, merece un reconocimiento. Sobre todo cuando ese recuerdo ha servido para darle voz a una historia que se pretendía olvidar y desde el punto de vista de una mujer, de lo que ha significado ser mujer en la España contemporánea. Y en ese sentido todos los reconocimientos pues sirven para apoyar la calidad literaria de Almudena, pero también
para reconocer los valores sociales que había en su literatura y que hay en la cultura. De manera que estoy muy agradecido. Yo le debo muchas cosas a Almudena, quizá Almudena sobre todo me deba a mí la provincia de Cádiz, porque bueno, yo estaba escribiendo mi tesis doctoral al tiempo que Rafael Alberti volvía del exilio, después de su derrota republicana y después de tener que haber huido a Francia, a Buenos Aires, a Italia. Y entonces yo decidí cambiar mi tesis doctoral y hacerla sobre la poesía de Rafael Alberti, y tuve la inmensa fortuna de que alguien que era un mito para mí, el amigo de García Lorca, el poeta republicano, el autor de Sobre los Ángeles de Marinero en Tierra, se bajara del pedestal donde yo lo tenía para convertirse en el amigo de un muchacho joven que estaba empezando a ser profesor y estaba empezando a escribir. Tuve la suerte de que me encargara poner en marcha unos congresos de homenaje a Rafael Alberti y a la generación del 27 que la Diputación de Cádiz hacía en los años 80. Alfonso Perales era entonces el presidente de la Diputación, y desde entonces mi relación con Cádiz ha sido muy estrecha y muy emocionante. Estaba recordando antes con Juan los primeros años 80, cuando yo venía aquí de la mano de Enjuto, de Aurora, de Albornoz, a participar en unos cursos universitarios de verano que se hacían desde San Roque antes de pasar a formar parte de la programación de la Universidad de Cádiz. Y desde entonces los recuerdos con Cádiz, con San Roque, están llenos de caras, de momentos de amistad que forman parte de mi identidad. Y cuando empezamos a vivir juntos, pues nos compramos una casa en la bahía de Cádiz, y desde entonces este ha sido el territorio de nuestra felicidad. Yo siempre digo que la identidad de Almudena era Madrid, la mía era Granada, pero la identidad de nosotros, y el nosotros, y eso lo sabemos también por el compromiso político, es algo más que una suma de individuos, porque crea un espacio común. La identidad del nosotros de Almudena y mío, ha sido la provincia de Cádiz, y dentro de la provincia de Cádiz también San Roque, a donde hemos podido venir con nuestras hijas a los cursos de verano, y donde ella estuvo en el año 2019, como recordaba el alcalde. Para mí es una verdadera emoción estar aquí y poder compartir con todos vosotros, con todas vosotras, este momento que deja huella no solo en una calle, sino también en mi corazón. Así que muchísimas gracias. Paso de arriba, tardamos el tiempo necesario, en serio, no te lo tomen todos. Pero muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia, por vuestros ojos brillosos que os veo emocionados y emotivados a muchos de vosotros, y nos vemos en un ratito en el Palacio de los Gobernadores. Muchas gracias a todos, muchas gracias.
Pedirle disculpas por el retraso, pero supongo que muchos de los presentes sabrán el motivo. Venimos de la nueva calle que en el pueblo de San Roque se denomina Almudena Grande. Una policía ha empezado puntual a las 7 de la tarde, pero hemos tenido un mayor público del que al menos este alcalde esperaba y hemos compartido un acto entrañable, emotivo, en el que no había móviles, pero sí veía algún brillo en los ojos, que la verdad es que ha sido bastante especial. Yo decía que está sensiblón, que necesita tiempo. Le hemos enviado a todos los que nos habéis compartido ese momento con nosotros a que vinierais al cerro, a la fundación de la ciudad, al casco histórico, y Luis y yo hemos compartido un café, que la verdad que también ha sido una cosa pues muy bonita, y sobre todo por la conversación que hemos mantenido. Y hoy, después de esa regulación de la calle que está junto al Mercadona, para que os situéis, en la barriada de los Olivillos, en una barriada que ya de por sí pues cuenta con el nombre de varios autores. Creo, Luis, que me vas a regañar porque muchos de ellos son nombres masculinos, ahora mismo es que no recuerdo ningún nombre femenino, no lo recuerdo, de autores del 27, de la generación del 98, y creo que no Juan también de corregir, creo que no. Así que en la entrada de la barriada de los Olivillos sí tenemos el de una autora, el de una mujer como Almudena Grande. Podrá reflexionar luego Luis, pero Luis, lo decía en el acto, tiene trayectoria para ser también protagonista de un día o de una jornada del aula José Cadalso, que es la que nos trae hoy aquí al Palacio de los Gobernadores, a vuestra casa, la de todos, y a la que a nosotros nos gusta denominar como la Casa de la Cultura de San Roque y por extensión del Campo de Gibraltar. La compartimos junto con el Teatro Juan Luis Galiardo y quiero felicitar y agradecer el trabajo de todo el equipo de Cultura que dirige mi compañera Ana Luis por la extensa, amplia y sobre todo gran agenda de alto relieve, alta agenda de alto relieve cultural que venimos disfrutando en los últimos años en el municipio de San Roque. Y hoy me toca presentar al autor, a Luis García Montero, al que le quiero dedicar unas palabras, en este caso, no sé si la palabra de palabras independientes a la Almudena, pero que van para ti, Luis. Y hablar de Luis significa hablar de uno de los grandes nombres de las letras del mundo hispano, poeta, escritor, ensayista, profesor universitario, crítico literario, director del Instituto Cervantes, papel en el que ha jugado un protagonismo especial, yo diría fundamental, y por tanto como presidente de la Diputación Provincial de Cádiz y como alcalde de San Roque, miembro de esta provincia, quería agradecerle su intervención decisiva para que la ciudad de Cádiz sea sede y acoja a finales de este mismo mes de marzo el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. Una circunstancia difícil, desde aquí trasladar mi ánimo y toda mi solidaridad a Arequipa, a Perú, para que puedan volver a recuperar una próxima edición, pero las dificultades democráticas que existen allá hacían necesaria una nueva ubicación. El proyecto de Cádiz estaba avanzado para el 2025 y creo que supo moverse bien, hacerlo con argumentos y finalmente vuelvo a decir que Cádiz, ciudad, acogerá a partir del próximo 27 de marzo ese 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, de que desde aquí os traslado invitación, que estéis atentos a la agenda. Luis la está elaborando, sigue ahí batallando para que sea una agenda pues muy completa y que cuente también con numeroso público como el de hoy aquí presente. Luis ha llevado las letras españolas por el mundo, lo ha hecho como es él, de una forma apasionada, de una forma incansable, y no podemos estar más orgullosos en San Roque de tenerlo de nuevo entre nosotros. Y digo de nuevo porque ya anteriormente, en otras fases, y cuando estaba como responsable del área de cultura en el aspecto técnico funcionario Juan Gómez Macías, aquí también le doy la bienvenida, ya lo invitó a un aula de literatura José Cadalso anterior y también estuvo presente en alguna que otra edición de los cursos de verano hace ya varios años. Cuenta Luis con numerosos premios, con numerosas distinciones, como el Premio Nacional de Poesía, con
fue galardonado en el año 95. Además, en el año 2002 fue elegido miembro de la Academia de las Buenas Letras de Granada, de donde es, y en 2003 fue Premio Nacional de la Crítica. Y esto solo por citar algunos de sus premios, ya que hay más, muchos más, pero yo les quería destacar estos dos. Ha publicado poemarios, ensayos y distintos artículos. Ha publicado obras de narrativa, porque su amor por las letras, por la cultura en mayúsculas, no conoce límites. Así títulos como Vista Cansada, Almanaque del Fabulador, Realismo Singular, Luna en el Sur o Alguien dice tu nombre, entre otros, conforman un universo propio y vastísimo con el que ya millones de lectores alrededor del mundo se han refugiado. Además, vinculado siempre a la política, casi coincidimos, vinculado a la política de izquierda desde hace tiempo. Casi te acercas más, ¿eh? Ha luchado por hacer de este mundo un lugar más justo, un lugar más valiente, y desde aquí quería agradecérselo. Termino señalando que su poesía es íntima, su poesía es cercana y desgraciadamente a partir de un suceso difícil, un suceso complejo, ha ido recorriendo muchas vivencias y distintos deseos. Sin embargo, en su última obra es fácil sentirse vinculado a sus líneas, sentirse llamado a diluirse en ese día a día de recuerdos, de pasiones, y el ejemplo más cercano lo tenemos en ese libro que tengo aquí a mi izquierda, titulado, su último poemario titulado Un año y 3 meses, en el que recuerda con amor a la que fue su esposa, que nos dejaba en noviembre del 21, Almudena Grandes. Hoy estamos aquí, precisamente hemos comenzado rendiéndole homenaje a Almudena, una mujer al igual que Luis, apasionada e incansable, que hasta el último momento dedicó su tiempo a aquello que amaba y a sus letras. Una autora que estoy convencido que va a vivir para siempre en su historia y en el corazón de muchos de sus lectores, igual que seguiremos disfrutando, en este caso con la presencia y con la voz y con el poema o el poemario de Un año y 3 meses de Luis García Montero. Muchas gracias por estar aquí y les cedo el gusto de la palabra. Bueno, muchas gracias, querido alcalde, querido Juan Carlos. La verdad es que para mí es una tarde llena de emociones. Me he emocionado mucho con el recuerdo que se le ha hecho a Almudena, con el monolito en la calle, y ahora pues estar aquí compartiendo en un lugar que me trae muchos recuerdos desde principios de los años 80, pues compartiendo alguna reflexión que tiene que ver sobre el libro, con el libro que le dediqué a la experiencia que ha supuesto la pérdida de Almudena. La verdad es que voy a recordar a Almudena, voy a hacer algunas reflexiones sobre la poesía para explicar por qué quise dar respuesta a lo que me estaba pasando a través de la poesía. Yo tuve la suerte de conectar con Almudena a principios de los años 90 en un congreso de escritores, en un momento en el que en los debates literarios se urdían diferencias muy grandes y complicidades muy grandes. Almudena acababa de publicar Las edades de Lulú, una novela que tuvo mucho éxito. Vendió muchos ejemplares, se tradujo a muchos idiomas, la hicieron película y ella se convirtió en un personaje muy popular antes de cumplir los 30 años. En ese momento tomó una decisión preguntándose qué es lo que quería hacer y a qué quería dedicarse, y se planteó: ¿yo qué quiero? ¿Ser famosa o ser escritora? Y
decidió ser escritora y no caer en la tentación del éxito fácil. Y yo había valorado mucho que después de tanto éxito con Las Edades de Lulú, Almudena Grandes se escribió su segunda novela, Te llamaré viernes, que es quizás la novela de más dificultad y más difícil lectura que haya publicado ella nunca. Y esa dificultad era propia de una decisión que quería huir del éxito fácil para cultivar la calidad literaria con la mayor honradez. Y eso a mí me atrajo mucho de ella. Tuve la suerte de que a ella le gustara mucho la poesía. Su padre era poeta, le leía poemas de niña, a ella le gustaba mucho la poesía, y digo que tuve la suerte porque yo creo que fue su amor por la poesía lo que le hizo fijarse en mí. Y bueno, hubo muchas complicidades, por ejemplo, frente a las innovaciones formales. A ella le gustaba recuperar una narrativa cívica que conectase con la gente y con la vida de la gente, y por eso se declaró heredera de autores como Benito Pérez Galdós, al mismo tiempo que yo, pues frente a las innovaciones esteticistas y huyendo de esa idea de que la poesía solo se escribe para poetas y es un dialecto ajeno al lenguaje de la gente, pues había empezado a reivindicar también a Antonio Machado y a toda la poesía cívica. Y otra cosa que nos unió es la importancia de la memoria. Almudena contaba que un día, hablando con su madre en la cocina de casa, recordó que la abuela, la madre de la madre, había visto bailar en Madrid desnuda a Josephine Baker, la bailarina francesa, y que oyéndola Almudena se sorprendió y dijo: de manera que tu madre vivió una época en España de más libertad que tú, porque la España de la abuela de la República había sido mucho más libre que la España de la dictadura franquista, donde las mujeres habían pagado una factura especialmente dolorosa. Y empezó a preocuparse por el pasado y lo que era una narrativa que indagaba en la identidad de su generación, en el papel de las mujeres que habían nacido al final de la dictadura, de la libertad de la transición, de la movida madrileña. Pues todo eso la llevó a pensar que el pasado forma parte de nuestro presente y que era importante hacer un ejercicio de conciencia para ver qué herencia se recibía del pasado y qué camino se iba buscando. Y fue cuando ella empezó a escribir novelas como Los aires difíciles, y después El corazón helado, y después Los episodios de una guerra interminable, analizando qué es lo que había ocurrido con este país en la formulación del pensamiento democrático, la Segunda República, el golpe de Estado y después los años durísimos de la dictadura hasta desembocar en la democracia. Cuando nosotros empezamos a vivir juntos vino a Granada a conocer a mi familia, antes de llegar a casa de mis padres, donde habíamos quedado a comer, me desvié y la subí a un barranco que hay entre dos pueblos de Granada, Vidna y Alfacar, donde hubo un campo de ejecución durante la Guerra Civil. En Granada los golpistas ganaron el 19 de julio, realmente no hubo guerra, pero hubo una represión tremenda y cruel donde más de 5.000 personas fueron ejecutadas. Y muchas de ellas en el campo que hay entre Vidna y Alfacar, uno de ellos, Federico García Lorca. Y en el libro
que yo había empezado a escribir para ella en 1994, uno de los primeros poemas fue el poema donde contaba lo que significaba para mí, ya que iba a conocer a mi familia, llevarla a un lugar que yo visitaba para mí sagrado desde la adolescencia, que era donde estaban mis muertos y la herencia que yo había querido heredar. García Lorca primero y después la suerte de mi amistad con Rafael Alberti y con buena parte de todo lo que supuso el exilio español que volvía a la democracia española. Y esa complicidad por la herencia recibida como una manera de comprometerse con el futuro, la verdad es que también tejió muchos hilos entre nosotros. En mi vocación poética, que se desató en la adolescencia, yo aprendí a preguntarme qué digo cuando digo soy yo, qué digo cuando digo soy hombre, qué dices cuando dices eres mujer. Porque la historia no solo pasa por las grandes fechas, las constituciones, las guerras, pasa también por los sentimientos. Cuando mi hija dice soy mujer, dice una cosa muy distinta a lo que decía mi abuela o lo que decía mi madre cuando dice soy mujer, porque su idea de entender lo que significa ser mujer, su relación con el trabajo, con la sexualidad, con la familia, es completamente distinta. Y por eso pertenecer a la educación sentimental de la gente significa comprometerse con transformar los sentimientos, porque los grandes cambios históricos solo son posibles si primero transformamos nuestra subjetividad, transformamos nuestros sentimientos, nos hacemos libres o igualitarios o solidarios por dentro, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes tareas de la literatura y es algo que ha caracterizado la narrativa de Almudena y por eso su muerte ha despertado tanto cariño y hay tanta gente emocionada por su pérdida. Cuando Juan Carlos recordaba abajo en el monolito que se le ha puesto el nombre de Almudena a la estación de Renfe de Atocha de Madrid, estación de Atocha, Almudena Grande, recordaba algo que me emociona especialmente. Yo muchas veces voy a Madrid en tren y cuando dicen próxima estación Almudena Grande, la verdad es que es una emoción personal, pero al mismo tiempo me gusta jugar con la imaginación y digo, bueno, sí, próxima estación, porque esto refuerza mi idea de que la mejor manera de comprometerse con el futuro, próxima estación, es saber conservar la memoria de lo que hemos vivido. Y bueno, esa fue una de las razones de la literatura de Almudena. Desde el punto de vista de la poesía, yo aprendí a preguntarme qué digo cuando digo soy yo, cuando digo te quiero, cuando digo soy hombre, y a pensar a través de la poesía mis relaciones con el mundo. Y por eso cuando Almudena tuvo la enfermedad y la lucha con la enfermedad y la muerte, y en la familia nos quedamos sin sentido de la vida, sin sentido de pertenencia, completamente vacíos, la única manera de preguntarme qué es lo que me estaba pasando fue a través de la poesía. Y esa es la razón de escribir un libro 1 año y 3 meses. A Almudena le detectaron la enfermedad en septiembre de 1920 y murió en noviembre de 1921, 1 año y 3 meses después. Bueno, pues en los poemas lo que yo intenté fue buscarle un sentido a lo que nos estaba pasando y buscar pues el conocimiento necesario para valorar la situación y salir del pozo profundo en el que uno se queda después de estas cosas. Es un libro difícil porque los poetas no queremos hacer desahogos biográficos, sino emocionar a través de unos poemas que no sirven para decir cuánto quería este hombre a su mujer o cómo le ha sentido su muerte,
sino que sirvan para una reflexión general sobre el amor, sobre la muerte, habitados los poemas por el lector, que puedan servir para reflexionar sobre nuestra relación con la vida, nuestra relación con la muerte. Y en ese sentido, pues a mí me ha valido el libro para cosas muy sencillas. Por ejemplo, aparte de ir recobrando cierta sinceridad y cierta serenidad en mi sinceridad, porque a veces uno intenta ser sereno y miente porque el dolor está ahí, pero para ir recuperando cierta sinceridad en la serenidad, pues el libro me ha servido para un número uno. Si a alguien le duele mucho una pérdida, es porque ha tenido la suerte de tener algo que valía mucho. Y celebrar un amor de casi 30 años, pues es una suerte, porque te puedes morir sin haber conocido el amor, o te puedes morir habiendo tenido unas experiencias desastrosas del amor. En segundo lugar, el año y 3 meses a mí me ha servido para comprender cosas o reforzarme en cosas de las que estaba convencido. La importancia de los cuidados. A nosotros, en nuestra sociedad, lo que nos une no es la prepotencia de querer dominar a los demás, es una conciencia de vulnerabilidad que nos indica que debemos cuidar a los demás y ser cuidados por los demás si queremos convivir y queremos salir adelante. Y yo creo que esa es una de las bases de la política y del compromiso político que Almudena y yo tuvimos siempre, ¿no? En las crisis de una enfermedad, en las crisis económicas, los cuidados familiares son fundamentales, son decisivos. Hay mucha gente que sale de las crisis económicas por la ayuda de los padres viejos a los hijos jóvenes, por la ayuda de los hijos jóvenes a los padres viejos, y en la enfermedad lo mismo. Yo creo que el compromiso político es intentar sacar al espacio público esa conciencia de la intimidad y de lo privado que nos une, la necesidad del amor, de cuidar y ser cuidados, y no de dominar al otro o a la otra. Y eso es importante. Los cuidados son muy importantes, y en la enfermedad eso se demuestra de una manera insoslayable. Y acaba siendo incluso una suerte el poder cuidar a la persona que quieres, mucho más después de una pandemia donde has visto que hay gente que ha muerto en soledad porque estaban cerrados los hospitales, gente que no ha podido ver a la persona que quería porque no podía entrar en el confinamiento de un hospital, ancianos que han muerto enterrados en un asilo, y en el caso de Madrid de una manera escandalosa, porque encima la presidenta de la Comunidad de Madrid que prohibió el tratamiento médico en los hospitales de los ancianos, porque como se está cargando la sanidad pública, pues no había manera de responder a la pandemia, y entonces para evitar el amontonamiento dijo que a los ancianos no se les trataba. Y vivieron encerrados en una residencia, en un asilo, muchos miles de ancianos madrileños. Cuando uno ha vivido esas situaciones, la verdad es que es un lujo poder cuidar y asistir a la persona que quieres, incluso hasta el final de la vida, ¿no? Y uno acaba pensando que es una suerte que el amor pueda completarse también en el cuidado de los momentos finales. Yo he intentado por todos los medios no caer en el desahogo, en el dolor propio, sino trascender a una experiencia común del amor y la muerte, porque me parecía necesario. Hemos vivido en un mundo donde el consumismo nos ha generado un narcisismo de creer que todo vale, que el cliente siempre tiene razón y que se puede comprar todo y que los deseos son derechos. Y eso ha hecho que en la cultura se intente borrar la experiencia del dolor, la experiencia de la enfermedad, la experiencia de la vejez, la experiencia de la muerte.
y me parece que reivindicar los cuidados es mirar a la condición humana, huir de la prepotencia y defender los servicios públicos. Si algo me emociona es cuando se acerca una enfermera, un enfermero, un médico, una médica y me dice que trabaja en oncología, que trabaja en cuidados paliativos y que quiere darme las gracias porque en la reflexión personal mía sobre la enfermedad y la muerte ha encontrado un sentido a su trabajo. O alguien que dice que ha perdido a un hijo, una hija, un marido, una mujer, un padre, una madre, y que en la reflexión personal sobre la muerte ha encontrado un sentido a lo que le estaba pasando. Y esa experiencia de lo colectivo, pues, tiene que ver también con la reivindicación de la defensa de los servicios públicos. No hay mayor canallada democrática que dinamitar la sanidad pública. Y yo que he estado viajando por el mundo desde muy joven y he visto qué ocurre con los enfermos en Estados Unidos, qué ocurre con los enfermos en algunos países de Europa, si hemos tenido una suerte en este país en los años recientes, ha sido la calidad de una sanidad pública que se está dinamitando. Y parte de este libro es también un agradecimiento a los cuidados que tuvo Almudena en momentos difíciles durante una pandemia, desde la atención primera hasta los cuidados paliativos y últimos en la enfermedad. Y bueno, quería darle protagonismo a eso también en el libro. Y bueno, y al final, un poeta catalán, amigo mío, que también murió en una enfermedad paralela a la de Almudena, escribió en su último año de vida un libro que se llama Animal doméstico, porque cuando ya vio que se iba a morir, se enterró en su casa como un animal que se encierra en el bosque para que nadie lo vea morir, y él se enterró con lo que más quería, las 3 o 4 ideas importantes en la vida y las 3 o 4 personas importantes en su vida. Y acabó un último poema diciendo que si lo pensaba bien, ese año era ya uno de los más felices de su vida, porque había conseguido morir en paz consigo mismo, con la gente que quería. Al final, yo seguí el discurso de Joan Margarit para decir que sin duda el año y 3 meses, aunque había sido muy doloroso, pero recordado desde la distancia, iba a ser uno de los años más felices de mi vida, porque me iba a permitir valorar lo que había supuesto mi relación con Almudena, mis complicidades literarias con Almudena y la posibilidad de cuidarla y de que ella me cuidara a mí. Porque en el proceso de las enfermedades, que hay de pronto momentos de miedo, momentos de esperanza, momentos de desilusión, los enfermos también nos cuidan a nosotros. Almudena muchas veces aparentaba no estar asustada porque no quería contagiarme, aparte de mi preocupación, la suya. Y eso era una manera de cuidarme dentro del espacio de la intimidad. Esas son las cosas que yo he querido compartir en el libro, y voy a leer algún poema, pero voy a empezar por un poema de un libro anterior que se titula El dogmatismo es la prisa de las ideas, y que tiene que ver con mi relación con la poesía y con el sentido que tuvo acudir a la poesía para explicarme lo que estaba pasando. Uno de los maestros de la poesía contemporánea, lo he citado antes, Antonio Machado, en su Juan de Mairena a los alumnos le dice: un momento, que la verdadera libertad no es decir lo que piensas, sino pensar lo que dices. Y yo creo que esa es una gran lección de la poesía, que repito de una vez, porque vivimos en un mundo donde se ha perdido el pudor entre lo privado y lo público con las redes sociales, y hay mucha gente que pone en público opiniones en las redes diciendo lo que piensa antes de pensar lo que dice. Y de esa manera todos somos muy manipulables, muy controlables por los grandes poderes de las conciencias,
Y lo que nos hace verdaderamente libres, y por eso creo en la cultura, en la educación, es la capacidad de pensar lo que decimos para que no jueguen con nosotros los que quieren jugar con nosotros, con dinámicas, bulos, mentiras, instintos. El presidente Donald Trump en los Estados Unidos fue acusado por el New York Times de lanzar en Twitter 30 mentiras diarias. Y su jefa de gabinete contestó que el presidente no mentía, es que creaba realidades alternativas. Para mí, la poesía es lo que me hace conocer la verdad y no estar en manos de los que crean realidades alternativas para jugar conmigo. Y el poeta que se tira un mes buscando una palabra precisa es el representante de cualquier persona, y hay muchas, escriban o no escriban poesías, que quieren hacerse dueños de sus propias opiniones frente a todas las falsas polémicas, ruidos, debates que crean los poderes mediáticos para apartar la atención de lo verdaderamente importante. Y en ese sentido, pues cuando yo tengo que preguntarme qué me está pasando, pues acudo a la poesía, y por eso escribí este libro. Les leo el poema El dogmatismo y la prisa. En un paseo por la orilla del mar, en la bahía de Cádiz, viendo atardecer, donde reflexioné sobre esta capacidad de hacerte dueño de tu propia conciencia. El dogmatismo es la prisa de las ideas. Aquí, junto a las dunas y los pinos, mientras la tarde cae en esta hora larga de belleza en el cielo, y hago mío, sin prisa, el rojo libre de la luz, pienso que soy el dueño del minuto que falta para que el sol repose bajo el mar. Esa es mi razón. Después de tanta orilla y de tanto horizonte, ser el dueño del último minuto, del minuto que falta para decir que sí, para decir que no, para llegar después al otro lado de todo lo que afirmo o lo que niego. Esa es mi razón. Contra las frases hechas y el mañana, mientras la tarde cae por amor a la vida y nada es por supuesto ni absoluto, y el agua que deshace los periódicos arrastra las palabras como peces de plata, como espuma de ola que sube y se matiza dentro del corazón. Aquí, junto a las dunas y los pinos, capitán de los barcos que cruzan mi mirada, prometo no olvidar las cosas que me importan. Tiempo para ser dueño del minuto que falta. Pido el tiempo que roban las consignas, porque la prisa va con pies de plomo y no deja pensar, oír el canto de los mirlos, sentir la piel, ese único dogma del abrazo, mi única razón, mi patrimonio. Pues en este sentido de meditación frente a la prisa, es como fui escribiendo algunos poemas para recuperar un sentido de la vida con la enfermedad y la muerte de Almudena, en este libro que se titula Un año y 3 meses, y donde algunas de las realidades de la vida cotidiana se trascienden para buscar un sentido. Leo, por ejemplo, un poema que se titula Lectores. Bueno, la cama es importante, pero si además es historia de amor entre lectores, la cama es mucho más importante, porque a los dos nos gustaba mucho leer en la cama. Lo que pasa es que teníamos horarios distintos que se acentuaron por la enfermedad. A mí me cuesta poco quedarme dormido, pero me despierto muy pronto, y Almudena tarda en dormirse, pero se despierta muy tarde. Con lo cual tuvimos que negociar con las lámparas de nuestra mesita de noche, porque yo aprendí a quedarme dormido mientras estaba encendida su luz, y ella aprendió a seguir durmiendo mientras yo encendía mi luz. El poema es una reflexión sobre esa anécdota personal, pero que intenta trascender para decir que el amor, lo que nos une, la necesidad de cuidarnos,
pues es una forma de conocernos, de iluminarnos, de comprender la realidad. Es una luz y además colectiva, negociada como un contrato social. También es el amor una luz negociada. Somos barcos nocturnos que fondean en esta habitación junto a una cama que parece un puerto. No me importa que tardes en apagar la luz si me quedo dormido en tu lectura. Un faro parpadea muy pegado a tu cuerpo para que Ulises pueda hacer justicia, mientras que Fortunata naufraga por las calles de Madrid y la esperanza se defiende con uñas y alegría en la ciencia ficción de cualquier cuerpo. Tampoco tú protestas si yo enciendo la luz antes de hora. Duermo poco. Digamos que a las 5 mi mesita de noche es una dársena donde hay carga y descarga de palabras que pasan a tu sueño. Por Nueva York camina Baudelaire, Federico en París, mientras Machado cruza la frontera y Cernuda nos habla de Galdós bajo el cielo de México. El amor es también una luz negociada. Me das tus sueños al vivir los míos. Te doy mis sueños al guardar los tuyos. Historias que se cruzan como cuerpos. Al final, gracias. Leo un poema que se titula Los cuidados. Escuchar con oídos diferentes los rumores del baño, soportar las llamadas ajenas, los avisos, por no dejar el móvil en silencio, vivir el suelo, vigilar un orden que evite las caídas y los sustos, pensar en la comida sin ganas de comer, masticar la palabra nutrición, el miedo a la diarrea, los horizontes de la hemoglobina. La ropa sucia deja de oler mar porque ya se ha mezclado con todo lo que somos y sentimos. Son cosas de la vida, suburbios del presente, domicilios de amor que se habitan lo mismo que un recuerdo. Y nada quise más que tus cuidados. Ahí en ese sentido, cuando uno quiere traspasar la anécdota concreta para llegar a la emoción y al diálogo con el lector, la historia literaria es muy importante. Yo en este libro he dialogado pues con el Marqués de Santillana cuando muere Trotaconventos, con Jorge Manrique. Hay un verso de Góngora que utiliza Jaime Gil de Viedma, que es nada temí más que mis cuidados, que yo lo utilicé para cerrar este poema, y nada quise más que tus cuidados. Bueno, leo otro poema ya del final de la enfermedad de Almudena, que tiene que ver con un momento donde ella, que sufrió una crisis, no quiso quedarse hospitalizada porque intuía que era el final y prefería morirse en casa, y bueno, nos fuimos a casa y ella hizo un comentario sobre la resistencia, que la resistencia ha sido una de las grandes materias de sus novelas, sobre todo la resistencia de Madrid frente al golpe de Estado y los bombardeos de los ejércitos fascistas, ¿no? Y en ese sentido, pues, quise hacerle un homenaje de amor también con un poema dedicado a la resistencia. Una hermosa palabra que tantas veces llega hasta nosotros, hermanos de la historia. Es la razón del viento en casi todas tus novelas.
La ciudad que resiste un bombardeo no pasarán. Las redes clandestinas que luchan contra el nazi, las huelgas generales, la rebeldía de la gente anónima en una dictadura. No has querido quedarte ingresada esta noche, así que regresamos al cuartel y el taxi no pone buena cara cuando nos acercamos en la silla de ruedas hasta su posición. El hospital, la cuesta, el maletero, la lentitud de tus rodillas al entrar en el coche asaltan su paciencia. Yo no te reprocho. No sabemos cuáles son sus batallas, mientras la historia cae resumida en nosotros y en tu mano, que guardo entre las mías. Al regresar del frente, en la luna menguante se dibujan las palabras amor y resistencia. Nada saben de pólvora ni redes clandestinas. Con pocas fuerzas, hoy el cielo de Madrid nos mira triste. Una vez más, nos faltan aliados en las trincheras últimas de nuestros corazones. Bueno, y voy a leer 3 poemas más y ya lo dejo. Escrito después de la muerte de Almudena, que tiene que ver con un viaje en avión. Rafael Alberti solía decir: si a mí me gustaría que la muerte fuese como quedarte dormido en un avión que no aterrizase nunca, y así pues seguir viajando eternamente por el cielo sin desaparecer. Y bueno, yo de eso me acordé. Almudena era tan partidaria de la vida y tan alegre, y la alegría era una forma de resistencia para ella, que Almudena disfrutaba hasta con la comida de los aviones, que suele ser mala la comida de los aviones. Entonces íbamos a México, a Buenos Aires, esperaba que pusieran la comida, se la comía feliz, y después, en cuanto se apagaba la luz, ponía la cabeza en mi hombro y se quedaba frita y dormía tranquilamente. Y yo en este poema pues quise recordar esas anécdotas y buscarle un sentido que tiene que ver también con una palabra que a mí me gusta mucho todavía. Hay un magnífico verso de Lope de Vega que dice: siempre mañana y nunca mañanamos, en el sentido de que uno tiene muchos sueños pero que nunca llegan. Y Antonio Machado hizo un verso maravilloso diciendo: hoy es siempre todavía. Quitó la palabra nunca para decir, bueno, no se llega siempre hasta el final, pero se va avanzando, y desde luego no se puede renunciar y enterrarse en la palabra nunca. Hay que mantener el sentido de la esperanza, ¿no? Hoy es siempre todavía, y por eso quise cerrar este poema con la palabra todavía. Es la contraria a Calderón de la Barca cuando decía la vida es sueño. Yo no tengo fe religiosa y entonces no puedo decir la vida es un sueño, lo importante empieza después de la muerte. A mí lo que me gustaría es que la muerte fuese un sueño, más que la vida sea confundida con un sueño. Retiraba las bandejas y el avión era calma. Solías tú ponerme la cabeza en el hombro. Cerrábamos los párpados y nos dejábamos llevar por un viaje de largo recorrido. Así me gusta imaginar la muerte ahora que estoy solo. Es condición del ser humano la despedida y el encuentro con lo desconocido. Reconocer la casa que se deja, la habitación que nos espera entre las fechas de los calendarios. La conciencia del tiempo no responde al dolor animal, ni siquiera al esfuerzo de vivir, sino a la soledad de saberse con vida. Hablo de una experiencia de la muerte de la que no querría despertarme. Al final, era esto.
Después de tantas vueltas, me dijiste, todo resulta simple. Nunca tuvimos fe, pero teníamos palabras. Palabras para darnos las gracias, para decir adiós, para ponerle nombre al no saber, para observar las alas en la caída de la noche, para cerrar los ojos, tu cabeza en mi hombro, en un viaje infinito en el que sigo todavía. Uno de los poemas finales, luego leo el último, el que le da título al libro, pero hay uno de los poemas finales que se llama La mudanza y que tiene que ver pues con la necesidad de cambiar, con la necesidad de ir recobrando un nuevo sentido de la vida, con el seguir adelante, con la mudanza. Las cajas de cartón a la puerta de la casa. En la primera pongo la cabeza para guardar de golpe tu memoria, la intemperie y un día de mañana. Organizo mi pecho en la segunda con sus aves de paso, las sábanas tendidas y el corazón de antes. En la tercera van las manos y las piernas con el norte y el sur y el este y el oeste y América Latina. En la caja final doblo mi sombra, guardo también los ojos para empezar a ciegas la mudanza. Y el último, 1 año y 3 meses, lleva la cita de Joan Margarit, de la que hablaba antes. Te los ofrezco hoy, acabando este año que para mí ya está en los que fueron los más felices de mi vida. Decía Gustavo Adolfo Bécquer que uno de los dos muertos debe seguir en pie, Bueno, él decía lo de el último año desde el punto de vista del que se muere. Yo quise recoger el reto desde el punto de vista del que se queda, para cerrar los ojos y para cerrar la puerta, del que sigue en pie. Cuento porque aparece en el poema que a Almudena la operaron en diciembre de 2020 y que estaba confinada en su habitación en el hospital. Y el 31 de diciembre, buscando un poco de complicidad con un médico que me dijo que bueno, me disfracé, rompí el confinamiento, subí por donde subían los médicos y me escondí en la habitación de Almudena para pasar la noche del 31 de diciembre de 2031 con... Lo que es los lazos. He querido volver a la época de los inicios de nuestra relación y me he ido a una época donde pensábamos que había un futuro tranquilo y normal. En el 31 de diciembre de 2020 me colé en el hospital y pasé la noche con ella. Y bueno, lo cuento porque tiene que ver con este poema en el que intento recoger toda la serenidad que he ido buscando a lo largo del libro y donde intento pues buscarle un sentido a lo que nos ocurre. 1 año. Como las narraciones de la lluvia a los cuadernos de bitácora, tuvo la enfermedad sus argumentos. No me quejo de nada. Hoy sostengo el optimismo amargo con el que respondimos septiembre 2020, cuando las citas médicas y el mar de los análisis se mezclaron de un día para otro con las arenas de la vida. Nunca me quejaré de la disciplinada manera que tuviste de contar nuestros pasos para ver la ciudad con otros ojos, la resistencia física y mental que exigía la quimio.
No me quejo de las debilidades, o de la Navidad sin cabellera, o de la extraña forma de despedir el año cuando el amor pasó por el quirófano. La pandemia prohibía las visitas. Disfrazado de médico, sin bata, subí para esconderme hasta la habitación 5427. Dividimos por dos las uvas de tu postre, oyendo de la mano aquellas campanadas de la televisión que no sonaban todavía a muerto. No me quejo de todo lo que hicimos después, del cuerpo poco a poco tan vencido, de las ventanas de los hospitales, de la silla de ruedas en 2021, penumbras fatigadas de noviembre, 8 de la mañana, en el rumor del clínico, con resultados últimos en la sala de espera. No me quejo del miedo a la caída, de la ducha difícil, de los duros transbordos para llegar al baño. No me quejo tampoco de los cuidados paliativos, la memoria con gasas y la conversación inevitable. No me quejo de verte morir entre mis brazos. Comprendí que los viajes y los libros con sus dedicatorias siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las raíces de nuestra militancia. Comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada. Una historia de amor. Este año y 3 meses, estos días finales, que ya son, ahora, recordados, los más felices de mi vida.